Como tú puedes ver la expresión de E, te vas dando cuenta de qué cosa, de que nosotros vamos a aplicar una reducción al primer cuadrante. Entonces, ¿me ayudas por favor aplicando la reducción al primer cuadrante? Tú sabes que pi menos x segundo cuadrante, el seno automáticamente positivo, aplicando la reducción solamente me quedaría seno de x. ¿Correcto está ahí? Sigamos por favor, más, apliquemos la reducción ahí, pi más x tercer cuadrante, seno negativo, profesor, me estaría quedando menos el seno de x, y ello aplicado entre valor absoluto. Miren aquí por favor. Listo. Sigamos con el denominador. Aplicamos la reducción, profesor, cuarto cuadrante, seno negativo. ¿No? ¿Correcto? Sí. Acá, verificando siempre que está entre valor absoluto, así nos da la expresión. Profesor, quedaría menos seno de x dentro del valor absoluto. Y por último, más, aplicando la reducción acá, primer cuadrante, seno positivo, me quedaría el seno de x. ¿Correcto? Terminamos con la reducción. Profesor, tú te vas a dar cuenta que la parte del numerador y el denominador son iguales. Simplifico, pero espérate un ratito. Para simplificarlos, yo tengo que darme cuenta de que ese seno que está apareciendo ahí tiene que ser diferente de 0. Y profesor, ¿y cómo me doy cuenta? Gracias al dato que me está dando el problema. ¿Cuál es el dato? El dato me está diciendo que x es diferente de los capi. Entonces, ¿qué vamos a tener con eso? Vamos a tener que el seno de x va a ser diferente del seno de ¿quién? De capi. Correcto. Resolviendo esto de acá, ¿qué tenemos? Profesor, tenemos que el seno de x va a ser diferente de ¿quién? De 0. Profesor, ya sabemos que el seno es diferente de 0. Cuando nosotros ya podemos saber que el seno es diferente de 0, ¿qué podemos hacer? Profesor, ya podemos simplificar. Simplificando esta expresión, automáticamente, ¿qué vamos a decir? Por lo tanto, E vendría a ser igual a la unidad. Esa de ahí, señores, esa de ahí vendría a ser la respuesta . Ejercicio 45 dice lo siguiente. Acá aparece el puente, acá está el automóvil, ¿cierto? Ahí está el automóvil, dibujamos el automóvil, ¿no? Y nos dice lo siguiente. Ojo, ese problema número 45. Desde un punto de observación R, se alcanza a ver los extremos P y Q, de la base de un puente. Ahí está esta es la base del puente, ojo, acá está el automóvil, y lo que nos dicen es que el RP es 50 metros, el RQ es 70 metros, y el ángulo PRQ es 45 grados. ¿Cuál es la longitud del puente? Bueno, digamos que la longitud del puente es L. La longitud de este puente es L. Perfecto, como es 90 grados, según el gráfico, esta longitud es la misma que aparece acá. Vale decir, en este triángulo, tengo los datos necesarios y suficientes para yo decir y poder aplicar el teorema de cosenos. Aplicamos el teorema de cosenos y el problema se terminó. Este lado al cuadrado, ese lado al cuadrado, ¿a qué será igual? Eso será igual a 50 al cuadrado más 70 al cuadrado menos 2 veces 50 por 70 multiplicado por el coseno de 45 grados. Muy bien, si desean pueden reducir un poquito más. El L cuadrado será 25 seguido de 2 ceros. Por acá tienes el 49 seguido de 2 ceros menos coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Este 2 se cancela. Te queda 35 con 2 ceros multiplicado por la raíz de 2. Factorizo y factorizo 100. Y tengo lo siguiente. L cuadrado, factoricé el 100, 25 más 49 es 74, menos 35 raíz de 2. Y ahí lo terminamos. Chicos. La longitud de ese puente será igual. Sacamos la raíz cuadrada de 100, ¿cuánto es? 10, multiplicado por la raíz cuadrada de 74 menos
35 raíz de 2. Perfecto. Eso vendría a ser la respuestita. Ya la alternativa, cada uno en su casa. Vamos a observar lo siguiente. Me dice, en la figura se representa un terreno semicircular de diámetro MN. Ahí lo puedes observar, de diámetro MN. ¿De acuerdo? Luego me dicen que ON y OM, que en este caso son los radios, cada uno vale 10 metros. Si el ángulo AOC es de medida 120 graditos, ahí lo puedes ver, me piden hallar el área de la región sombreada que te estás dando cuenta ahí. Para ello empezamos a trabajar. Y yo sé que tú ya te estás observando el problema y vas a decir, profesor, si todo él vale 120 y este vale 90, entonces yo ya puedo saber quién es este angulito. ¿Quién es este angulito, muchachos? Él es 30. Correcto. Además, profesor, si él es 120, este angulito que está acá, ¿quién sería? Sería 60 graditos. Listo. Ya está. Entonces empezamos a convertir también. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que OM es el radio vale 3, profesor, de O a B también es radio, o sea que esta medida de acá, también ¿quién sería? También sería 10 metros, y ahí lo vamos a poner. Ahí está. ¿De acuerdo? Y de la misma manera, muchachos, miren, de O a C también es radio, ¿cierto o no? Entonces también ponemos acá. Listo. Completando ahí. Listo. ¿Todos de acuerdo ahí, muchachos? Muy bien. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Profesor, ¿podemos trabajar los triángulos de 30 y 60? Claro que sí. ¿Me ayudan, por favor? ¿Sí? El opuesto a 90, 2K. K me valdría 5 metros. El opuesto a 30 es un K. Profesor, AB, esa medida valdría 5 metros. El adyacente a 30, tú sabes que es K raíz de 3. Entonces sería 5 raíz de 3 metros. ¿Correcto está ahí, muchachos? Muy bien. Sigamos al otro triángulo, profesor. Igualito. El opuesto a 90, 2K. ¿Cierto? ¿De acuerdo? K valdría 5 también. El opuesto a 60, K raíz de 3. O sea, profesor, sería 5 raíz de 3 metros. Y el adyacente a 60 sería K. Por lo tanto, sería 5 metros. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Listo, todos de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo único que me estaría faltando? Profesor, calcular el área. Y vamos a calcular el área total. ¿Y cuál sería el área total? El área total sería, profesor, el triángulo, vamos a ponerlo así, el triángulo rectángulo ODC, el área de él, ¿cierto? El área de él, ¿de acuerdo? El área de él, más el área ¿de quién? Profesor, del sector circular OBC, del sector circular, ahí está, del sector circular OBC, más ¿quién, profesor? Más el último triángulo rectángulo, más el área del último triángulo rectángulo, que en este caso, ¿quién es? Es AOB. De acuerdo, muchachos, eso vendría a ser el área total. Y con eso terminamos de resolver el problema. El área total, ¿qué vendría a ser igual? El área total vendría a ser igual a quién, y calculamos el área de él, ¿quién sería? Sería un medio por la base y la altura. Correcto. Profesor, el área del sector circular, tú sabes que el ángulo hay que trabajarlo en qué cosa, en radianes. 90, ¿quién vendría a ser? Pi medios. Entonces ponemos así, el área es un medio multiplicado por el ángulo, ¿por quién? Por el radio al cuadrado, y en este caso el radio, ¿quién es? Cuadrado. ¿Correcto está ahí, muchachos? Muy bien. ¿Más quién? Más acá abajito, para completar, ¿más quién? Más un medio, y el último triángulo igualito, base por altura, que sería 5 raíz de 3 metros multiplicado por 5 metros. ¿Correcto está ahí, muchachos? Entonces, el área total
¿cuánto te estaría saliendo? Te estaría saliendo, si operamos todo eso, me quedaría 25 raíz de 3 más 25 pi, en este caso, metros cuadrados. Profesor, puedo factorizar y eso va a terminar nuestro problema, por lo tanto, el área, ¿quién sería? Sería 25 multiplicado por la raíz de 3 más pi, metros cuadrados. Listo, muchachos. Desde los puntos A y B, como tienes la gráfica, dos cámaras de seguridad observan los movimientos de una persona localizada en el punto H. Acá se encuentra nuestra persona en el punto H. Dice, dos agentes se colocan en los puntos D y C. Dos personas tenemos colocadas en el punto D y C. Exactamente debajo de las dos cámaras, que en este caso recuerdas eran A y B. Me dan como dato que la tangente de alfa por la tangente del doble es igual a M sobre N. Y te piden hallar CD teniendo en cuenta que AH vale M y que BH vale N. ¿Correcto está ahí, muchachos? Listo, profe. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar en este caso, para que me ayuden, resolución de triángulos rectángulos. A ver, profesor, miren, ayúdenme a completar. ¿Te acuerdas? Lo que quiero sobre lo que tengo. Profesor, ¿qué vendría a ser DH? DH vendría a ser M coseno del doble. Pasemos al otro triángulo. Ayúdame igual. Lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué vendría a ser HC? Vendría a ser N multiplicado por el coseno del doble. Entonces, automáticamente tú aplicas tu geometría y que vas a decir, profesor, estoy observando, ¿qué cosa? Que X vendría a ser la suma de esos dos segmentitos. Y eso es lo que vamos a poner aquí. Profesor, estoy observando que X vendría a ser la suma de ambos, donde yo puedo factorizar el coseno de 2 alfa. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría esta expresión. ¿De acuerdo? Despejemos, pasemos a dividir, y si tú pasas a dividir, 1 sobre coseno, ¿qué sería? Profesor, eso sería secante del doble, ¿igual a quién? Igual a M más N, todo sobre X. ¿Estamos de acuerdo ahí, muchachos? Listo, profe. Y ahora tú me vas a ayudar a restarle 1 a la izquierda y a la derecha. Profesor, ¿y por qué le estamos restando 1? Porque tú sabes que vamos a utilizar una identidad auxiliar de arco doble que me dice lo siguiente. Que la secante del doble menos 1, ¿qué es? Es la tangente de alfa por la tangente del doble. ¿Y esto igual a quién? A M más N menos X sobre X. ¿Listo, profe? ¿De acuerdo? Ya está. Pero, observación. Tangente de alfa por tangente del doble. Profe, eso es el dato que me está dando el problema. Tienes toda la razón. Que la tangente de alfa por la tangente del doble, ¿quién vendría a ser? Viene a ser M entre N. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar para finalizar ya con nuestro problema. Observen aquí, por favor. ¿Sí? Reemplazando. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que M entre N es igual a ¿quién? ¿Me ayudas? M más N menos X sobre X. ¿De acuerdo? Profesor, aplica tu álgebra, por favor, para terminar. Cruzadito a cada uno para ver qué me queda. Profesor, MX, NX, pásalo a sumar, factoriza X por M más N. Igual, profesor, multiplica la suma, sería N por M más N. ¿Correcto hasta ahí? ¿Te das cuenta cuál es el término que se está repitiendo? Sí, ¿cuál es? Exactamente. Pregunta, por lo tanto, ¿quién es mi X? Mi X valdría N. Listo, muchachos. Dos cámaras de video situados al sur y al este de la base de un poste. Acá ubico el poste, justo en la intersección entre norte, sur, este y oeste. Acá está la intersección, acá se ubica el poste.
Luego nos volvemos a repetir. Dos cámaras. Una cámara se ubica al sur y la otra cámara se ubica ¿dónde? Al este. Y dicen que ambas observan la parte más alta del poste. ¿Ambas qué cosa observan? La parte más alta del poste. Una de ellas lo observa con un ángulo de elevación ¿de cuánto? De 60 grados. Lo observa con un ángulo de elevación de 60 grados. Y la cámara que se ubica al este dice que observa lo alto del poste con un ángulo de elevación de 45 grados. ¿Cierto? En ese problemita, en el problema número 2, si la distancia entre los puntos de ubicación de ambas cámaras es 6 raíz de 2. Por acá hay otro dato donde nos dice, acá está la cámara ubicada al este, la cámara ubicada al sur, y nos dicen que la distancia entre esas dos cámaras es 6 raíz cuadrada de ¿cuánto? De 2. Listo. Ahora, sea la altura del poste igual a h, porque si tú te has percatado te piden hallar la altura del poste. La altura del poste yo le estoy indicando que es h, esa es la altura del poste. Pero voy a jugar con estos angulitos. Como él es 45 grados, la medida de estos dos catetos son iguales. Frente a 60 debe aparecer un a raíz de 3. Entonces coloco así. Le coloco la altura del poste como un a raíz de 3 para que sea más sencillo. Si él es a raíz de 3 y frente a 60 tengo a raíz de 3, frente a 30 simplemente tengo a. 45 y 45, la medida de esos catetos, ¿cómo son? Iguales. Eso quiere decir que él es a raíz de 3. Si él es a raíz de 3 y él es a, y acá tenemos el a raíz de 2, ¿qué es lo que puedes hacer? A ver, ¿me ayudas? ¿Qué es lo que puedes hacer? De repente el teorema de Pitágoras. Aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Y dice así, este cateto al cuadrado, más ¿quién? Más este cateto al cuadrado, que es 3a cuadrado, es igual a ¿quién? A la hipotenusa al cuadrado. ¿Cuánto es la hipotenusa al cuadrado? Vendría a ser 32 por ¿cuánto? Por 2. Por acá tenéis 4a cuadrado, igual a ¿cuánto? Esto lo puedes doblar como 4 por 9 por 2, ¿cierto? Y el a, ¿cuánto te resulta? Se va el 4 y te sale 3 raíz cuadrada de ¿cuánto? De 2. Por lo tanto, si yo reemplazo, ojo acá, llamé a la altura del poste a raíz de 3, si tú reemplazas, ¿cuánto te sale la altura de ese poste? A ver, ¿me ayudas? El a es 3 raíz de 2, por raíz de 3, ¿cuánto sale? 3 raíz de 6. Respuesta a ese ejercicio. Por lo tanto, en ese numerador me doy cuenta que puedo aplicar una suma de cubos. Cuando tú aplicas la suma de cubos, te queda lo siguiente: el seno de x más el coseno de x. Es como sacarle mecánicamente tercia acá y tercia acá, y me queda seno más coseno. Y luego me queda seno cuadrado más cos cuadrado, que es 1, menos ¿quién? ¿Me ayudas? Menos la multiplicación de ambos, que es seno por coseno. La multiplicación de ambos, que es seno por coseno. Y debajo tenemos al seno de x más el coseno de x. Perfecto. Pero me falta copiar lo siguiente. Más 3 veces el seno de x por el coseno de x. Si tú te das cuenta, estos dos factores, tanto arriba y abajo, se van a cancelar. Se cancelan esos dos factores, ¿cierto? Y luego me queda lo siguiente. Me está quedando 1 menos el sen cos, 1 menos el sen cos, chicos, más 3 veces ¿quién? 3 veces el seno de x por el coseno de x. Quiere decir que ahora la expresión se reduce un poquito más, me queda la unidad. Entre estos dos me queda 2 veces el seno por el coseno. ¿Y cuántas veces lo hemos visto ahí en clase? Aparece la identidad del ángulo doble. Listo, la identidad del ángulo doble. Por lo tanto, se reduce a lo siguiente: 1 más el seno del doble. Esa es la respuesta. La respuesta es 1 más el seno de 2x.